Compartir mesa con los que me antecedieron, de verdad. Qué rico es escuchar algunas charlas y sobre todo ver caras que desean aprender. Yo siempre digo, la optometría es más que saber colocar lente delante de los ojos. Yo creo que el que ustedes estén aquí sentados queriendo aprender va a marcar mucha diferencia, ¿sí? El tema que generalmente voy a trabajar hoy día tiene que ver mucho con los pacientes que muchas veces los dejamos de lado. Hace un momento Soledad y Giovanna trabajaron dos cosas muy importantes. ¿Qué es lo que valoramos nosotros cuando hacemos atención de optometría en general, cierto? Pues cuando se trabaja mucho en optometría pediátrica, nos olvidamos mucho de un factor muy importante que vienen a ser estos pacientes, que uno va a trabajar, que vienen a ser los pacientes con síndrome de Down. Va a tomarse unas fotos. Antes de comenzar, por favor, miren este videito. Ese Chiqui Monster soy yo. Pasa, no sé. Qué pena. Bueno, pues el cromosoma es lo que dice cómo vamos a hacer nuestro color. A partir de una célula, una parte de tu cuerpo tan pequeñita que solo puede ser vista con un microscopio. Dentro de la célula están los cromosomas, que son aún más chiquitos. Bueno, pues el cromosoma es lo que dice cómo vamos a hacer nuestro color de ojos, el tipo de cabello, si seremos niños o niñas, todas las cosas con las que nacemos y que no podemos cambiar. En total, tenemos 46 cromosomas, 23 de mamá y 23 de papá, pero a veces se da un cromosoma de más. Entonces, el bebé nace con 47 cromosomas. A esta condición se le llama síndrome de Down. Los doctores no saben por qué pasa, simplemente así es y no se puede cambiar. En el mundo nacen más de 3.000 bebés con síndrome de Down al año. Y ellos, al igual que tú, son parte de una familia. Tienen hermanos, papás, tíos y abuelos. Y hacen lo mismo que tú. Van a la escuela, a fiestas, al parque, hacen deporte y tienen amigos. Y cuando crecen, también tienen un empleo, una familia y pueden vivir una vida feliz, igual que tú. El síndrome de Down no es una enfermedad, es algo con lo que naces. No puedes elegir tener síndrome de Down o no, así como no puedes elegir tu color de ojos o tu tipo de cabello. ¿Te das cuenta? Las personas con síndrome de Down son iguales a nosotros. La única diferencia es que ellos necesitan más de tu ayuda. ¿Pero por qué? Porque muchas veces las personas con síndrome de Down tienen problemas para hablar o escuchar bien. Por eso, a algunos niños se les hace muy difícil adaptarse a la escuela. Si tienes un compañero con síndrome de Down, sé amable y ayúdalo. Por ejemplo, cuando hables con él, míralo a los ojos y dale tiempo a que te responda. No le pongas apodos, sé su amigo, trátalo con respeto y motívalo a que haga las cosas por su cuenta. No lo olvides, las personas con síndrome de Down aprenden más despacito, pero ellos pueden hacer lo mismo que tú. Ayuda a tu nuevo compañero con síndrome de Down y sé un ejemplo para todos los demás. Si no sabes cómo hacerlo, pregúntale a tus maestros o a tus papás. Recuerda, todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Bueno, entonces el tema que voy a trabajar hoy día se llama habilidades visoperceptuales y motoras en pacientes con síndrome de Down. ¿Qué significa la palabra visoperceptual y qué significa la palabra motora? Muchas veces cuando un paciente niño o un paciente con ciertas capacidades especiales llega al consultorio y la pregunta es ¿qué hacemos? Sabemos que en este tipo de pacientes no solo te va a funcionar la refracción, sino ¿qué vamos a realizar en este tipo de pacientes? ¿Qué pruebas es importante trabajar? ¿Sí? Es importante para nosotros como especialistas ponerle mucho más interés. Sobre todo nos va a permitir verificar exactamente qué es lo que pasa en el proceso visual. Y de esa manera nosotros vamos a tener un mejor conocimiento para dar una mejor solución. ¿Sí? Es importante tener en cuenta tres cosas muy fundamentales.
Muchas veces cuando uno pregunta al papá, yo siempre le suelo decir a mis estudiantes que hay que preguntar qué es lo que pasa durante el embarazo, durante los 3 primeros meses. Sabemos que por la etapa de la gastrulación, de mórula, blástula y gástrula, puede haber algunas alteraciones mitóticas o meióticas que puedan producir un tipo de alteración de este tipo paciente. ¿Sí? Y si de repente el papá nos va a referir, es importante preguntar también si hubo un antecedente previo, de tal manera cómo se pudo percibir. ¿Cuál fue el desarrollo motriz del niño? ¿Cuál fue el desarrollo sensorial? Si aparte de lo que él tiene ha tenido alguna limitación. Teniendo en cuenta lo que hace un momento decíamos en el video, que todo paciente con síndrome de Down desarrolla las mismas características. Ojo, el proceso de hemetropización en el paciente con síndrome de Down es tan igual al de un paciente normal. ¿Sí? Es importante tener en cuenta qué habilidades visuales va a tener este paciente. Es importante cuáles son las habilidades, cómo percibe el mundo, cómo las transforma, cómo las coordina y qué funciones va a desarrollar y cuáles son los reflejos primitivos que este paciente va a desarrollar. ¿Sí? Entonces nosotros cuando empecemos a trabajar este tipo de pacientes tenemos que ir pensando ¿qué pasó? ¿Qué puede estar alterado? O son las visuales, o son las visoperceptuales, o son los reflejos con los que nace el niño y que no han sido integrados durante su crecimiento. Sabemos que el síndrome de Down viene a ser cuando hay un extra cromosoma, que sabemos que es uno más, y sabemos que existen 3 tipos de síndrome de Down. Existe la trisomía simple, que se da básicamente en la fecundación, y se da porque hay una alteración en la primera división celular, que se le conoce como la disyunción, separación, básicamente en la meiosis, en el proceso de se puede decir de crecimiento. Se dice que el 95% de los casos son pacientes de este tipo de síndrome de Down. Después tenemos también el otro tipo que es de translocación, que generalmente el porcentaje de este tipo de pacientes es el 1 al 2%, que se da básicamente cuando este par 21 se va a dividir uno de los cromosomas, que generalmente es el 14, y esto se va a unir a otro progenitor, dando un material extra que puede darse en cualquier tipo de las células de diferenciación. También tenemos otro tipo que viene a ser por mosaicismo, que es el que viene a ser el 5%, que viene a ser básicamente cuando se produce desde el principio 3 cromosomas en el par número 21, en el cual solo se pierde uno y en el cual va a quedar 2. ¿Sí? Entonces tenemos que existen 3 tipos de pacientes síndrome de Down. ¿Qué características vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Hiperpilorismo, sabemos que es el pliegue mucho más ancho de la nariz. Epicanthus, ¿sí? Vamos a encontrar hendidura palpebral oblicua, hendidura palpebral pequeña, puede haber en este caso blefaritis alérgica o en algunos casos la viral. Va a tener epífora, en algunos queratoconos, sobre todo en la porción posterior de la córnea, o mejor dicho en la cara posterior, puede haber queratoglobo, algunas manchas de Bruchfield que pueden ser así como si fueran unos pequeños leucomas que se muestran. Podemos encontrar cataratas, alteraciones retinianas, nistagmus, sobre todo en resorte. Podemos encontrar ambliopías refractivas por anisometropía. Podemos encontrar estrabismos, sobre todo los estrabismos convergentes, que son los más comunes. Y ojo, el efecto refractivo es muy igual al de un paciente con desarrollo visual normal, teniendo en cuenta que el desarrollo del paciente, entre comillas, el niño que nace con plasticidad sensorial, que se desarrolla el primer año hasta el 8º año, el primer defecto refractivo que vamos a encontrar siempre es la hipermetropía, ¿sí? Seguida por el astigmatismo, y tercera va a ser la miopía. ¿Qué características vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Vamos a encontrar problemas como por ejemplo de atención, vamos a encontrar problemas de estado de alerta, e incluso vamos a encontrar actitudes de iniciativa. Vamos a encontrar que son niños muy temperamentales, que van a tener una conducta y una sociabilidad generalmente muy apegada. Vamos a ver que tienen memoria a corto plazo, que todo lo que se les esté enseñando, sabemos que dentro de las inteligencias solo maneja la reproductiva hasta cierta característica. Y vamos a encontrar los mecanismos de correlación, análisis y cálculo y pensamiento abstracto todavía disminuidos, porque eso va a depender de la cantidad de estímulo que nosotros trabajemos. Estos niños, ¿qué otras alteraciones pueden tener? Un lenguaje expresivo, que pueden estar asociados
generalmente lo que se le conoce como la dislexia, que es la alteración fonológica como una de las principales causas. ¿Qué vamos a tener? La alteración óculo-vestibular. ¿Qué significa el vestíbulo? Todo lo que viene a ser con la audición. Vamos a encontrar también la motricidad gruesa y fina alterada. Vamos a tener una edad social que va a ser mayor que su edad mental y una edad mental que va a ser mayor que la edad lingüística. Es decir, un niño de 9 años va a hablar como si fuera un niño de 3 años. ¿Qué es importante conocer? Cómo es la memoria, cómo se está desarrollando su proceso cognitivo y cuál es su aprendizaje. Teniendo en cuenta que este niño desarrolla dislexia, paradilexia, dislalia, disgrafía, disortografía, discalculia y el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es importante tener en cuenta de la memoria? Vuelvo a repetir, importante verificar cuando nosotros trabajamos la parte de estimulación, desarrollar su memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo. Y ese va a ser nuestro trabajo como proceso de consolidación. ¿Para qué? Para que el niño pueda desarrollar una memoria más operacional. En el desarrollo motor, que vamos a verificar cuáles son los pasos. En la práctica vamos a trabajar con ellos lo que viene a ser la tonicidad, y a eso lo vamos a llamar fuerza, y lo otro que viene a ser la coordinación, y eso lo vamos a llamar el control motor. ¿Qué es importante tener en cuenta de estos niños? Que pueden tener hipotonía. ¿Qué significa ello? Debilidad a realizar un movimiento completo, retraso en la maduración del cerebro, recordando que su edad cronológica es mucho menor, la laxitud de ligamentos, ¿sí? Vamos a tener dificultad en el control visomotor, vamos a encontrar problemas de lateralidad cruzada y vamos a también a tener la mala coordinación ojo-mano. Es importante verificar o evaluar cuál ha sido el desarrollo motor de estos niños, verificando cómo fue el nacimiento, a qué edad empezó a caminar, a qué edad empezó a hablar, si desarrolló o no correctamente, en este caso, las 4 características que siempre todo niño realiza, que es la evaluación a través del test de Denver, que es el aspecto social, lingüístico, sí, motor y psicológico, que siempre se evalúa en todo proceso de atención en salud en general. Importante verificar cuáles son las etapas de desarrollo, de qué manera se pudo trabajar o no, ¿sí? Es importante verificar eso el niño cómo lo ha ido trabajando, si es que lo desarrolló o no. Si la mamá puede traernos fotos de cuál fue su proceso que se pudo trabajar. Es importante tener en cuenta también cuáles fueron los reflejos primitivos que desarrolló este niño. Y cuando vamos a hablar de los reflejos primitivos, vamos a hablar de dos grupos. Uno que son netamente los primitivos y otro que viene a ser los reflejos posturales. Cuando vamos a hablar de los primitivos, vamos a hablar de movimientos automáticos que solo se dan por estímulo, que van a tener una vida limitada porque van desapareciendo con el crecimiento, y esto generalmente, si no se integra, va a significar que el sistema nervioso central no está trabajando correctamente, ¿sí? Mientras que los reflejos posturales van a darnos a nosotros la mayor madurez para poder trabajar con su medio de una manera más eficaz. Tenemos todos estos reflejos primitivos y los reflejos posturales. Por ejemplo, ese es el reflejo tónico laberíntico que se devuelve en el niño. Tenemos el reflejo tónico simétrico del cuello, que se trabaja en consultorio también. Tenemos el reflejo tónico simétrico del cuello, ¿sí? También tenemos el reflejo espinal de Gala, el reflejo espinal de Pérez. Tenemos el reflejo de Babinski, el reflejo de Batkin, el reflejo de agarre, el reflejo de Hans-Tulin, el reflejo del miedo paralizador, el reflejo del lanzado, el reflejo de anfibio. Generalmente todos estos reflejos que uno los trabaja en consultorio son necesariamente para evaluar cuál ha sido el desarrollo psicomotor. Recordemos que cuando el niño nace, los primeros movimientos que van a realizar son motrices, y toda la parte motriz se desarrolla el segundo mes, y toda la parte sensorial debe desarrollarse el cuarto mes, ¿sí? Para esto se hizo un estudio piloto en el cual se trabajó con 25 niños con síndrome de Down, en los cuales las edades comprendidas eran entre los 10 y 19 años.